El día de hoy vamos a hablar sobre hipernatremia. Ya habíamos hablado en el anterior video sobre hipo. La hipernatremia no es más que la presencia de sodio en plasma mayor a 145 mil equivalentes. Recordábamos que la concentración normal sérica, quiere decir en plasma, ya sérica, del sodio varía de 135 a 145, por debajo de 135 tenemos la hiponatremia y por arriba de 145 la hipernatremia. Entonces, la hipernatremia no es más que la concentración, esto quiere decir concentración, de sodio plasmático mayor a 145. La mayoría de las veces los síntomas oscilan cuando está llegando a 160. ¿Ya? Regla para que sea hipernatremia es que tiene que haber hipertonicidad o hiperosmolaridad. Quiere decir que la osmolaridad plasmática debe estar elevada, porque la regulación de la osmolaridad plasmática está dada por la liberación de hormona antidiurética por el fenómeno de la sed. Y cuando esto es eficaz, mantiene una osmolaridad entre 280 y 290, que es lo normal. Sin embargo, cuando alguna de estas alteraciones está afectada o cuando tenemos exceso de sodio de manera exógena o iatrogénica, vamos a tener aumento de la osmolaridad y por consiguiente la regla de oro es la hiperosmolaridad o hipertonicidad, osmolaridad elevada. ¿Cuáles son las causas que pueden producir la hipernatremia? Tenemos diferentes alteraciones como por ejemplo pérdida de agua con concentración de sodio y potasio menor al plasma que no se repone. Quiere decir que estamos perdiendo agua y por consiguiente la poca sal, digamos, el poco sodio que queda es el que le va a dar mayor concentración a nuestro plasma, por lo tanto aumenta la osmolaridad. Deshidratación, que yo tenga pérdida de agua pura o que tengamos movimiento de agua al espacio intracelular, que el agua salga del espacio extracelular y vaya hacia el intracelular, por lo tanto me deshidrate el espacio extracelular. Queda deshidratado y por lo consiguiente con mayor concentración de partículas osmóticamente activas, como es el sodio. O tengamos una administración exógena de sodio. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de cada uno. Cuando tengo administración exógena de sodio, un paciente que esté internado y que esté mal controlado, que le estemos administrando demasiado sodio por vía endovenosa. Esa es una causa iatrogénica, un problema que está produciéndose por daño por terceros. Por ejemplo, en pacientes diabéticos mal controlados. Pacientes que sufran de envenenamiento con sodio. Se ha demostrado que hay lugares en el mundo donde hay tanta pobreza, que las mamás que no quieren que sus hijos sufran de pobreza les producen la muerte y les dan a tomar grandes cantidades de agua con sal, abundante sal o agua de mar, para que se produzca una hiperosmolaridad y por consiguiente la muerte del niño. Ese es el envenenamiento con sodio. Eh, Administración, por ejemplo, movimiento de agua al espacio intracelular cuando hay deshidratación y cuando tenemos deshidratación en pacientes que son dependientes. Por ejemplo, los ancianos que están postrados en cama y que necesitan que el cuidador, ya la persona que los cuida, la enfermera o su cuidante, ¿no? Le administre agua, le debe tomar, porque él no puede solo levantarse e ir a servirse un vaso de agua. Entonces, como dependen de terceros, esos terceros a veces no hacen bien su trabajo y lo dejan al abuelito ahí horas sin agua, entonces se produce deshidratación. Pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Y estas situaciones aquí, pérdidas de agua con concentración de sodio y potasio menor al plasma y que no se repone. ¿En qué pacientes ocurre eso? En los quemados. Cuando ocurren pérdidas gastrointestinales, las famosas diarreas osmóticas, donde solamente se elimina agua y no así otros electrolitos. En pérdidas urinarias, como por ejemplo la diabetes insípida, donde tenemos mayor eliminación de agua a través de la orina. Diuresis osmótica, cuando tenemos elevación de la glucosa, por ejemplo, o se le está administrando un manitol al paciente, empieza a orinar, a orinar, a orinar. Osmótica quiere decir que solamente agua y no me elimina electrolitos como el sodio y el potasio. Esos se empiezan a ahorrar y por consiguiente la concentración de estos va a ser mayor
a la que debería en plasma. O alteración de hipotálamo que esté dañado, ya sea por un trauma o por una cirugía. Entonces el paciente tiene adipsia, nunca va a tener sed, no tiene sensación de sed. Sus receptores no están activados para avisar de que hay elevación del sodio y que tenemos que compensar consumiendo agua y por lo tanto no toman agua y se produce todo esto. Lo mismo, ¿no? Eleva la concentración de sodio y ocurre una deshidratación. Y pacientes con diabetes insípida adípsica, lo mismo, pacientes con diabetes insípida que tienen un daño a nivel del hipotálamo y no tienen sed y no toman agua. ¿Qué es la diabetes insípida? Tanto hablando de eso. La diabetes insípida es la incapacidad de los riñones de concentrar la orina. O sea, los riñones tienen la cualidad de que van a filtrar ya toda la sangre que pasa por ellos y bueno, pues ellos van a eliminar las sustancias de desecho. Entonces van a eliminar cierta cantidad de agua, pero durante el trayecto de su filtración, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de aprovechar el máximo de agua y eliminar solamente lo necesario, haciéndola cada vez más concentrada la orina. La recontrafiltran y filtran y solamente esas sustancias de desecho son las que se eliminan. Pero si el riñón no tiene la capacidad de concentrar la orina, reabsorber el líquido a través del glomérulo, a través de sus asas, no tiene la capacidad de reabsorber agua, entonces vamos a tener una eliminación de abundante cantidad de agua. Entonces vamos a eliminar una gran cantidad de orina que está bien diluida. Entonces, hay dos tipos de diabetes insípida. La diabetes insípida central, cuando hay un problema aquí a nivel central, a nivel de la glándula pituitaria, estamos hablando de que puede ser una causa idiopática, una causa genética, o puede ser secundaria a un tumor, a un trauma, una lesión, o posquirúrgico a veces una infección, presencia de células ahí medio malignas que están produciendo granulomatosis, que problemas o afecciones vasculares que están produciendo daño en el tejido de la glándula pituitaria, exceso, consumo de alcohol, o puede ser autoinmune. Entonces, ¿cuál es la clínica que hay en ese déficit en la secreción de hormona antidiurética por un daño a nivel de la pituitaria? Vamos a tener poliuria y polidipsia y disminución de la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es la que controla la diuresis, entonces regula. ¿Vean? La pituitaria a través de esta hormona va a regular la producción de diuresis. Y si no funca bien aquí, si no hay una buena producción a este nivel de hormona antidiurética, no hay que regular el riñón, ya sea por todas estas causas, ya la pituitaria que esté defectuosa genéticamente, secundaria a tumor, trauma, infecciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento cuando estamos hablando de una diabetes insípida central? Pues bueno, la desmopresina. Administramos desmopresina y regulamos entonces esto. Y bueno, tenemos la otra diabetes insípida, que es la renal, que es un problema netamente del riñón. Podemos tener una glándula pituitaria óptima, una producción de hormona antidiurética óptima, pero los receptores aquí a nivel renal están defectuosos, tienen algún daño, entonces al tener algún problema de cualquier índole, no detectan la hormona antidiurética, por lo tanto es como si no hubiera, y el riñoncito es el causante de que fugue y fugue agua. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diabetes insípida? La de origen central por problemas a nivel de la pituitaria y la de origen renal por problemas a nivel del riñón que deja que fluya y eliminamos abundante orina sin lograr concentrar la orina, no aprovechamos el agua. Entonces, la hipernatremia consiste en que tenemos una pérdida de agua libre. Se pierde el agua libre y por consiguiente los electrolitos que tenía el plasma quedan en misma cantidad y por consiguiente la relación líquido-electrolitos va a variar. Entonces vamos a tener, comparemos el agua, tenemos mayor concentración de electrolitos para esa cantidad de agua. O puede ser por aumento de sodio en los casos en los que hay exceso de agua. Hay otras situaciones en las que tenemos exceso de agua y también tenemos aumento de la cantidad de sodio y por lo tanto igual, la relación sodio-agua sigue siendo mayor para el sodio. Entonces la hipernatremia es un problema netamente de volumen, ¿ya? Puede ser que el volumen esté alto, se denomina hipervolémica. Si el volumen está normal, se va a llamar normovolémica. Y si el volumen está bajo, la hipernatremia se llama hipovolémica.
¿ya? Entonces siempre hay que caracterizar la hipernatremia según su volumen, en hipervolémica, normovolémica o hipovolémica. Entonces ahí tenemos la clasificación de la hipernatremia, hiper, normo e hipovolémica. Entonces, si la hipernatremia está cursando con una gran cantidad de volumen de agua, hipervolémica, cuando hablamos de volumen hablamos de agua. Además de tener elevada concentración de sodio, también tiene una gran cantidad de agua. Ha aumentado en el cuerpo la cantidad de agua acompañada de sodio. Entonces, ¿en qué situaciones se da la hipernatremia hipervolémica? Cuando tenemos un aumento de la cantidad de líquidos de calidad, ¿ya? O de características hipertónicas, o sea, se nos administra exógenamente por vía endovenosa una gran cantidad de líquidos acompañados de sodio, pacientes que son mal manejados en los hospitales, en las clínicas, en los centros de primer, segundo, tercer nivel. Entonces, se les administra abundantes cantidades de suero de tipo salino, ¿ya? Fisiológico, salino, y acompañados de gran cantidad de sodio, y por lo tanto tenemos una hipernatremia hipervolémica, causa exógena. Y las demás son causas propias de patologías características del cuerpo, como son síndrome de Cushing, aldosteronismo, mineralocorticoides y alteración de la glándula suprarrenal. Son patologías endócrinas. Las van a ver muy bien en endocrinología. Estas de aquí, por ciertos mecanismos, lo que hacen es retener agua y retener sodio, y por lo tanto tenemos elevación del sodio en la sangre acompañado de grandes cantidades de agua también. Y luego tenemos la hipernatremia, que puede ser con volumen normal o con volumen bajo. Ambas pueden deberse a que hay pérdida renal o pérdida extrarrenal de agua. ¿Qué está pasando aquí? Estamos perdiendo agua, pero no estamos perdiendo sodio, por lo tanto el sodio se mantiene aparentemente en cantidades normales, pero según la relación con el volumen es mucho más concentrado y por lo tanto se vuelve hipertónico nuestro plasma. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales uno puede perder agua, ¿ya? Pura y tener volumen normal o volumen bajo? ¿Por el riñón o fuera del riñón? Por el riñón, las causas más frecuentes por las cuales se pierde agua y se ahorra sodio: diabetes nefrogénica, una diabetes en la cual el riñón esté dañado; diuresis osmótica, tal vez consumo de algún tipo de diurético que están produciendo que se pierda agua pura; o un problema netamente del riñón, de los glomérulos, una nefropatía de cualquier tipo. Hay cientos de afecciones renales del glomérulo, de las asas, autoinmunes, etcétera, ¿ya? Entonces son las tres causas de pérdida renal de agua pura y que me produzca hipernatremia: diabetes nefrogénica, diuresis osmótica y una nefropatía pura. ¿Y cuáles son las pérdidas extrarrenales? Cualquier cosa que haga que pierda agua en mi cuerpo, pero que mantenga la cantidad de sodio, pero que no sea de causa renal. Por ejemplo, por vía gastrointestinal, vómitos o diarrea osmótica. Entonces, con estas dos situaciones estamos perdiendo agua y estamos más o menos por ahí manteniendo los niveles de sodio. Vómitos abundantes y la diarrea osmótica. ¿Cuál es la diarrea osmótica? Cuando le damos algún tipo de laxante al paciente y estamos haciendo que pierda abundante agua con la diarrea, ¿ya? Fístulas, famosas fístulas, que son comunicaciones entre un segmento del intestino y el exterior u otro segmento intestinal. Entonces hay comunicación, por ejemplo, del intestino con la pared abdominal anterior, y hay una fístula, una fuga de líquido de manera constante desde el interior del intestino hacia afuera. Tenemos pérdida de agua. O también podemos perder agua a través de la piel, con la fiebre extenuante, con el ejercicio, cuando hacemos esfuerzo, mucho ejercicio, y no reponemos la hidratación, con el famoso golpe de calor, cuando hay insolación, paciente que se insola, esos que se pierden en el desierto y caminan por días, ¿no es cierto? Asoleándose ahí, deshidratados, entonces pierden agua pura. También van a perder un poco de electrolitos, pero pierden bastante agua. Y la formación del famoso tercer espacio. Alguien en el grupo me preguntaba el otro día qué era el tercer espacio. El tercer espacio se puede dar en peritoneo, en el meso, en el epiplo, en la cavidad abdominal, ¿ya? Especialmente en la transcavidad de los epiplones, en la pleura, ¿ya? Estas de aquí son espacios, son cavidades virtuales, ¿no? Son cavidades muy pequeñitas,
¿ya? Cavidades luminales, cavidades muy pequeñitas, o como la pleura, por ejemplo, que es un espacio virtual, pero que cuando se llena con líquido se hace un espacio real y grande. También podemos tener tercer espacio en las asas intestinales, tanto en la luz como en la pared y en el pericardio. ¿En qué consiste y en el tejido celular subcutáneo a través del edema y la nasarca? Esto es pregunta de examen. ¿En qué consiste la formación del tercer espacio? Yo les había mencionado que estos dos tenían una relación tóxica, ¿eh? El sodio jala el agua para donde vaya, ¿bien? Lo tiene amarradito. Entonces él se enoja y se va para allá y jala. Tienen que recordar que el agua es muy fácil de manipular, mueve para cualquier lado. Entonces nosotros tenemos en el cuerpo un espacio vascular, en los vasos sanguíneos, tenemos su membranita y tenemos el espacio extravascular. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Intravascular, extravascular. El extravascular principalmente vamos a ver el intersticio, ¿ya? Entonces en el intersticio están las células por ahí, aquí está el intersticio. Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio aquí, una apendicitis, una pericarditis, una peritonitis, cualquier cosa, un proceso que está produciendo inflamación aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fugar líquido del espacio vascular al extravascular. Entonces, va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, salida, por lo tanto, del líquido hacia el espacio del lugar donde está produciéndose el proceso infeccioso. Se produce, ¿se acuerdan ustedes? Patología, se produce la inflamación, hay una vasodilatación de los capilares, hay una fuga de líquido, un aumento de la permeabilidad capilar para que pueda llegar el plasma de aquí allá, acompañado con células de defensa que van a ir a atacar este proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Fuga tanto líquido hacia el lugar de la inflamación que empieza a caer la cantidad de volumen que hay aquí en el espacio vascular. Disminuye el volumen endovenoso. Pero como este plasma sale limpio, casi limpio, sale con pocos electrolitos, sale más agua que otra cosa, se pierde más agua que nada, y bueno, algunas células de defensa. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de sodio aquí? La concentración de sodio no va a variar porque no está fugando cantidades abundantes de electrolitos, está fugando muy poquito, casi nada, más es agua pura. Entonces, el sodio que estaba acá se empieza a sentirse solo, porque no hay agua ahí. Empieza a aumentar la concentración, la relación sodio-agua. Entonces, el sodio sube porque ha fugado agua pura, me lo ha dejado solo. Entonces, al haber una relación mayor de sodio con relación al agua, se detecta un estado de hipernatremia. Entonces, el cuerpo precisa la reposición de líquidos porque ha perdido líquidos, aunque no haya salido del cuerpo, ha salido del espacio vascular, ha salido del torrente sanguíneo esa agua. Entonces, el cuerpo precisa reponer ese volumen que está aquí. ¿Y qué es lo que hace? Activa el mecanismo de la sed. Dice, yo necesito tomar agua. Y además, si el paciente llega a la hospitalización, a la emergencia, entonces nosotros nos percatamos de que hay una deshidratación considerable y bueno, podemos también producir hidratación a través de la administración de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? También acompañado a esa sensación de sed, actúa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es liberada ante la detección de que hay un volumen bajo. El cuerpo dice, necesito ahorrar agua. ¿Y qué pasa? Trato de controlar la diuresis. Bueno, aquí arriba debería hacerse. Controlar la diuresis, tratar de que no se elimine tanta agua porque necesito reponer ese volumen que se ha perdido por algún lado. Él no sabe por dónde, pero sabe que se ha perdido. Lástima de que hay un proceso infeccioso y está succionando agua, ¿no? Entonces, activa la hormona antidiurética para que compensemos ese volumen, tratemos de reponer y ahorrar agua por todos lados. Entonces se compensa un poco el volumen y se desarrolla la normovolemia. La presión vuelve a los valores normales. ¿Y qué más va a acompañar la hormona antidiurética? De que no se elimine agua a través de también la retención de sodio. Al retener sodio, como el sodio jala agua, al retener sodio vamos a evitar que se elimine cantidades de agua que normalmente se deberían eliminar. Entonces, esa retención de sodio va a empeorar esto y va a seguir habiendo hipernatremia. Entonces, empeora la hipernatremia, por lo tanto, esa fuga de líquido
aquí va a estar acompañada de baja volemia e hipernatremia, ¿ven? Por la retención de sodio. ¿Qué más va a haber? Va a retenerse sodio y va a empezar a subir el volumen. Primero se ha normalizado y luego ha subido. ¿Por qué? Por un intento de compensar esta normalidad. Lo malo es que este proceso va a continuar porque la infección sigue. Entonces va a seguir fugando líquido, porque ya hay harto líquido, ya hay bastante volumen, va a seguir fugando agua, el cuerpo lo va a detectar, va a seguir secretando hormona antidiurética para que sigamos reteniendo sodio y sigue subiendo la natremia. Entonces, como consiguiente, ¿qué vamos a tener? Que se acumule agua o líquido en un lugar donde esté produciéndose la infección, se va a acumular líquido y vamos a tener en sangre una elevación del sodio. Entonces, eso es el tercer espacio. Cualquier proceso infeccioso que me haga la fuga, que me produzca la fuga de agua del espacio vascular hacia el lugar de la infección y que el cuerpo de manera de compensación lo que va a hacer es retener más sodio para retener agua y que así normalicemos el volumen. Entonces, el tercer espacio me produce elevación del sodio. Esa es la hipernatremia. ¿Dónde podemos tener tercer espacio? Ya lo mencionaba hace un momento, en epiplon, en peritoneo, en la luz e incluso en las paredes del intestino si hay alguna infección ahí. Podemos tener en la pleura y podemos tener también la formación de tercer espacio en los tejidos blandos, como en la piel y el tejido celular subcutáneo. Cualquier lugar del intersticio donde se pueda acumular agua como producto de un proceso inflamatorio o a veces como producto de un proceso de perfusión, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Entonces volvemos. ¿Cuáles son los factores que me pueden producir hipernatremia? Que aumente el sodio, ¿ya? Ya sea por aumento en la ingesta, por vía oral o por vía endovenosa, o que disminuya la eliminación de sodio, que yo lo esté ahorrando el sodio y este empieza a subir. Y el otro factor fisiológico que me regula la hipernatremia es la sed, ¿ya? Que la sed es la primer bomba detonante que me avisa de que está faltando agua en el cuerpo. Entonces, otro factor que se puede alterar es la sed. Perdón. La sed que, si esta se elimina o se neutraliza por algún problema a nivel cerebral, entonces también va a verse afectada la ingesta de agua. O en el caso hipotético de que no tengamos agua y también ese factor esté alterado, no podamos responder a nuestra sensación de necesidad de ingerir más agua. De nuevo, la clasificación, la hipernatremia se clasifica por su volumen en hipervolémica, normo e hipovolémica. Estas son las causas de hipervolémica y las causas de normovolémica son pérdidas renales o extrarrenales. Las renales, diabetes nefrogénica, diuresis osmótica y nefropatías, y las pérdidas fuera del riñón, gastrointestinales como los vómitos y las diarreas osmóticas, la presencia de fístulas a nivel del tubo digestivo o las pérdidas por piel en la fiebre, ejercicio, golpes de calor y la formación de tercer espacio en cualquier lugar donde tengamos infección. ¿Cómo hago diagnóstico de hipernatremia? Sodio sérico mayor a 145 mil equivalentes litros es hipernatremia. Bien. Hay que también tener en cuenta los datos de la historia clínica, los antecedentes del paciente, si hay antecedentes de trauma, de lesiones, craneotomías que usted pueda sospechar de una lesión a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Datos exploratorios, que usted evidencie que hay signos de deshidratación en el paciente. Considerar algún tipo de trastorno renal en el mecanismo de la concentración de orina. Siempre hay que considerar que el paciente tenga un problema a nivel del riñón, ¿ya? Que tiene problemas para concentrar la orina o que tiene alguna nefropatía. Siempre hay que tomar en cuenta la función hipotalámica y la función renal porque han visto que tenemos causas renales y extrarrenales. Entonces, cualquiera de esas causas puede estar produciendo la hipernatremia, así como también la pérdida de agua extrarrenal hay que tomarla en cuenta. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipernatremia? Bueno, tenemos síntomas de deshidratación y de sobrehidratación. Esto hay que manejarlo muy bien, semio chicos, esto es semio. Los signos y síntomas de deshidratación, entonces el paciente puede estar con febrícula o fiebre, el paciente va a estar ruborizado, un rubor cutáneo, ¿ya? Mucosas secas, esos son signos de deshidratación. Usted le palpa el pulso
y ve que el pulso está débil, mide la presión arterial y está hipotenso, el corazón está acelerado y taquicardia. Los primeros signos de deshidratación, ¿ya? Antes de la hipotensión aparece la taquicardia. El corazón intenta bombear porque no hay volumen, deshidratado no hay volumen, empieza a bombear el poco volumen que le llega, ley de Frank Starling, si no me equivoco, el corazón bombea todo lo que le llega, entonces si no hay volumen, trata de agilizar ese bombeo para que compense la volemia a todo el cuerpo. Primero hay taquicardia, y como no puede compensar el volumen minuto porque no hay mucho volumen endovenoso, entonces empieza a haber hipotensión. Desde luego, uno de los síntomas principales de la deshidratación es la sed. El cuerpo pide agua. Debilidad muscular, hay disminución de la cantidad de orina, ya oliguria, hay letargo, desorientación, el paciente está así cansado, desorientado, no sabe dónde está, puede llegar al coma. También hay pérdida de peso, desde luego, ¿no? Porque pierde volumen, está perdiendo el peso. Y cuando tenemos sobrehidratación, en los casos en los que tengamos sobrecarga de volumen y también sobrecarga de sodio en el paciente, ¿cuáles son los síntomas que va a tener ese paciente? Uno que está, por ejemplo, recibiendo un suero con bastante sodio y más de lo que necesita. Entonces, el paciente puede tener calambres abdominales, aumenta de peso lógicamente porque está sobrecargado de volumen, hay debilidad muscular, va a tener disnea, esa sensación de falta de aire, la sensación subjetiva de falta de aire, elevación de la presión arterial o tensión arterial y posible disminución también puede haber del nivel sérico de sodio cuando está sobrehidratado el paciente. Este no es el caso porque estamos hablando de hipernatremia, pero si usted tiene un paciente con demasiada recarga de volumen, por dilución también puede estar alterado el sodio o cualquier electrolito. ¿Ya? Entonces ahí vemos, miren por ejemplo esta imagen característica de un niño deshidratado. Los ojos están allá, hondo, profundo, vean cómo el pliegue alrededor de los ojos es bien marcado. Nosotros aquí le decimos ojo hondo, aquí en Santa Cruz. Entonces el niño está con una mirada media persiana, ¿ven? Todo letárgico, así todo decaído, poquita seca, entonces la piel seca también. Y este de aquí es un signo de edema en pacientes que están sobrehidratados o con recarga de volumen o retención de volumen. Usted hace la compresión durante unos 10 segundos de la piel sobre superficies óseas y entonces va a haber marcado aquí el signo de la fobia, de los deditos bien marcaditos. Y la disnea. Bueno, entonces aquí tenemos la comparación de la hiponatremia, que ya la vimos en la anterior clase, que es la disminución del sodio por debajo de 135, y la hipernatremia, que es el sodio por arriba de 145. Entonces vamos a ver la comparación clínica. La hipernatremia, dentro de los signos y síntomas tempranos y que están relacionados con el aumento de la hormona antidiurética, vamos a tener sed, oliguria, anuria. Oliguria es disminución de la producción de orina y anuria es la ausencia total de orina, ya no hay orina. Incremento de la densidad urinaria, vamos a tener una orina bastante concentrada. ¿Ya? Los signos relacionados con la deshidratación celular. Todos los signos que usted tenga asociados a deshidratación celular, como piel y mucosas secas. ¿Ya? La piel y las mucosas están secas. La disminución de la turgencia celular, usted agarra entre pulgar e índice, la piel, y usted la agarra como si estuviera pellizcando, suelta, y la piel queda ahí arrugadita, ¿ya? Queda arrugadita, como si fuera un viejito, y ni el paciente no es viejito. Entonces hay disminución de la turgencia celular, la lengua va a estar áspera y propensa a fisuras, ¿ya? Y hay una disminución de la producción de salivas y también de lágrimas. Los signos relacionados con la hiperosmolaridad, porque es regla que en la hipernatremia, como hay demasiada concentración de sodio en sangre, en plasma, también vamos a tener elevada la osmolaridad, porque el sodio se encuentra regulando la osmolaridad. Entonces, los signos relacionados con la hiperosmolaridad de los líquidos extracelulares y con el movimiento de agua hacia afuera de las células cerebrales son la cefalea, la agitación, inquietud, disminución de los reflejos, arreflexia y convulsiones y coma. ¿Ya? Eh, deshidratación extracelular y disminución del volumen vascular. Vamos a traducirlo como taquicardia, pulso débil, disminución de la presión arterial y colapso
vascular. ¿Por qué es grave la hipernatremia? Entonces, si yo tengo una mayor concentración de sodio en el espacio intravascular, porque es hipernatremia en sangre, elevación del sodio en sangre, ¿qué va a pasar? El agua se mueve del donde tenga menor concentración de solutos hacia donde haya mayor concentración de solutos. ¿Qué va a pasar entonces con esa sangre que está circulando cargada de sodio? Va a necesitar diluir esa sangre, entonces va a atraer agua. ¿Qué va a pasar? Va a deshidratarme las células del cuerpo. ¿Ya? De ahí la gravedad. Entonces va a deshidratar todas las células del cuerpo porque el agua se va a mover de un lugar de menor concentración de solutos hacia el interior del plasma donde hay mayor concentración de solutos de sodio. Se va a deshidratar el cerebro, el músculo, todo el cuerpo se va a deshidratar por completo. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Decíamos hipervolémica, normovolémica, hipovolémica. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Entonces, en la hipernatremia hipervolémica, el sodio urinario va a ser mayor a 20, puede llegar hasta 100, y la osmolaridad urinaria mayor a 300. Ahí vemos las causas de hipernatremia hipervolémica. En la normovolémica, ¿ya? El sodio urinario, en la renal, normovolémica de causa renal, el sodio urinario va a ser mayor a 20 y la osmolaridad urinaria menor a 300. Decíamos que aquí era la diabetes insípida de base central o renal. Aquí la central se manejaba con desmopresina y la diabetes insípida renal hay que ver cuál es la causa primero y tratar de darle solución. En la diabetes, perdón, diabetes, en la hipernatremia normovolémica, que no es causa renal, que es extrarrenal, el sodio urinario va a ser menor a 20 y la osmolaridad urinaria mayor a 600. Poca ingesta de agua, hipodipsia, o pérdidas insensibles exageradas o altas, como el sudor, pérdidas por temperatura, golpe de calor, pérdidas por pulmón, pérdidas por piel, ¿no? En la hipovolémica tenemos el sodio urinario mayor a 20 y la osmolaridad urinaria menor a 600. Y en la extrarrenal tenemos sodio urinario menor a 10 y osmolaridad urinaria mayor a 600. Y aquí tenemos estas causas. Lo que hay que memorizar es esta parte de aquí, chicos. Cuándo es de causa renal, cuándo es de causa extrarrenal, cada una de las pérdidas y cuándo es hipervolémica. Entonces, en la hipernatremia hipervolémica, que tengo aumento de la cantidad de sodio y también de volumen. Voy a tener un sodio total alto porque está entrando bastante agua y acompañada de sodio. Está elevándose la cantidad de sodio normal que hay en el cuerpo. En la normovolémica yo tengo pérdidas aquí de agua y también están perdiendo un poco de sodio. Por lo tanto, el sodio puede ser normal, pero la relación sodio-agua varía porque estoy perdiendo agua, ¿ya? En la hipovolémica yo pierdo bastante cantidad de agua y esta agua pudiera acompañada también con pérdida de sodio. El sodio total va a ser bajo, pero la relación sodio-agua sigue siendo elevada. A pesar de que yo estoy perdiendo agua con sodio, sigue siendo elevada. ¿Cuál es el tratamiento de todo esto? Primero hay que definir la causa. ¿De dónde viene la hipernatremia? Hay que reponer agua, porque aquí el problema es que se está perdiendo agua. Se está ganando sodio o se está perdiendo agua. ¿Y qué es lo que hay que mejorar? La relación agua-sodio. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el déficit de agua y se lo repone, ¿ya? Hay que adecuar el tratamiento según la hemodinamia de cada paciente. Entonces, volvemos a esta tabla. Aquí tenemos sodio total alto, porque viene de afuera, ya sea porque estamos administrando líquidos hipertónicos o porque algún problema endocrino nos está haciendo retener sodio. Cuando tenemos la normovolémica, el sodio total puede estar normal. Y cuando tenemos la hipovolémica, el sodio total puede estar bajo, pero estamos perdiendo abundante agua con un poco de sodio y por lo tanto lo poco que queda sigue siendo elevado. El problema es la deshidratación pura. Entonces vamos a ver cada una. Si yo tengo una hipernatremia hipervolémica, ¿qué es lo que tengo que calcular aquí? El déficit de agua, porque tengo un ingreso de sodio alto. Entonces hay que tratar de diluir un poco esa cantidad de sodio. Entonces le voy a agregar más agua a estos pacientes, pero también voy a dar un diurético para que se elimine ese exceso de volumen y también se elimine el sodio en exceso. Un diurético del tipo furosemidas, por ejemplo.
Entonces elimino sodio y acompañado a él se va el agua, ¿ya? Porque aquí tengo un sodio total alto, entonces hay que bajar esa concentración. Aumento más agua y doy diurético y barro con todo. Cuando yo tengo una hipernatremia normovolémica, tengo un volumen casi normal, pero que tengo aquí un sodio total que puede ser un poquito normal. Entonces, ¿qué hace aquí? Solamente doy tratamiento si hay síntomas. Por ejemplo, aquí tengo el tratamiento. En la diabetes insípida central, dar desmopresina, y en la diabetes insípida renal, identificar cuál es la causa para corregirla. Tal vez a una causa autoinmune, una infección, entonces se la corrige. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace el cálculo del déficit de agua y además se da un diurético para poder mejorar los niveles de volumen, porque le estoy dando agua para diluir esa cantidad de sodio. Como se pierde agua, tengo que compensar esa pérdida, y además doy un diurético para eliminar un poco el exceso. Si tengo hipodipsia, o sea, poca ingesta de agua, ¿cómo se soluciona? Tomando agua. Y si yo tengo pérdidas insensibles elevadas, como por ejemplo pérdidas de agua a través de la piel y el sudor, entonces ¿cómo se hace con la corrección? Calculando solamente el déficit de agua, reponiendo ese volumen. Sin embargo, cuando mi hipernatremia es de tipo hipovolémica, ¿ya? Aquí que estoy perdiendo bastante agua. Entonces, en estos casos, yo solamente voy a calcular el déficit de agua. Cuando tengo de causa renal o renal, calculo y corrijo el déficit de agua. ¿Ven el factor común en todo esto? Entonces, reponer agua. Y si no es sintomático, bueno, pues no hago nada. Si es asintomático, dejo nomás por ahí. No precisa tocar. Entonces, vean que la clave aquí es calcular el déficit de agua en todos los pacientes. ¿Y cómo se calculará el déficit de agua? Vamos a ver la fórmula. ¿Se acuerdan el agua corporal total? En el hombre era el peso corporal actual por 0,6 y en las mujeres el peso por 0,5. Entonces, el déficit de agua se calculaba con esta fórmula. Sodio plasmático dividido entre sodio ideal, lo que debería tener, lo que yo considero adecuado, esta división menos 1 y multiplicado por el agua corporal total. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tengo una señora de 75 kilos que tiene un sodio de 160, ¿cuánto es lo normal? De 135 a 145. 160 ya es muy alto. Entonces, ¿cómo calcular el déficit de agua? Utilizo esta fórmula. Sodio plasmático, arriba. 160, ¿ven? Pongo aquí. ¿Y cuánto es el sodio ideal? Si el sodio ideal varía de 135 a 145, elijo un término medio, 140. Ni ni muy poquito. Entonces, menos 1 por el agua corporal total. ¿Y cuál es el agua corporal total? Entonces, voy a hacer primero esta fórmula, 160 entre 140 me da 1,142 menos 1 y multiplico por el agua corporal total. En las mujeres el peso por 0,5 pesa 75 kilos, aquí está, 75 por 0,5. Hago la multiplicación que está dentro de este paréntesis y aquí hago la resta. Entonces, 1,142 menos 1, 0,142 por la multiplicación de estos dos me da 37,5. Multiplico y 5,3. El déficit de agua en esa paciente es de 5,3 litros. Ya calculé el déficit de agua. Volvemos otra vez con nuestra fórmula. Varón de 90 kilos y 80 años que tiene un sodio plasmático de 165 mil equivalente. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? Miren la edad, 80 años, wow. Bueno, vamos de nuevo. Calculo el déficit de agua. Sodio plasmático arriba, 165. Sodio ideal, 140, menos 1 multiplicado por el agua corporal total. Primero hago la división. Me va a dar 1,178 menos 1 por agua corporal total. Uy, aquí hay una regulación. En el caso de los adultos mayores de 60 años, ¿ya? En los varones mayores de 60 años se multiplica por 0,5 para no sobrecargarlo, porque esto de aquí del agua corporal total no es más que la relación entre el peso y el porcentaje de agua. Conforme pasa la edad, mientras mayor es el varón,
mientras mayor es la mujer, mientras mayor es la persona, disminuye el porcentaje de agua en el cuerpo, ¿ya? Ya no tenemos el mismo porcentaje de agua. Entonces, en el varón arriba de los 60 años se multiplica por 0,5 y en la mujer arriba de los 60 años se multiplica por 0,4. Entonces, por eso utilizamos esta fórmula 90 por 0,5 porque es un abuelito, ¿ya? Entonces hacemos la resta y la multiplicación 90 por 0,5 es 45. Total 8 litros. Para que llegue a 165, este paciente ha perdido por lo menos 8 litros de agua. Entonces hay que ir reponiéndolos de a poco, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Un paciente de 78 años que tiene antecedente de tabaquismo, fuma mucho, hipertensión arterial, refiere haber comenzado hace 4 días con intolerancia digestiva, vómitos y diarrea acuosa. En las últimas 24 horas ha efectuado 6 deposiciones y según comenta su familia ha observado una tendencia al sueño y desorientación temporoespacial. No sabe dónde está y no sabe qué día es hoy. En el momento de su ingreso, la paciente se encuentra somnolienta, ¿ven? Hasta con sueño. Oligúrica, quiere decir que ha disminuido la producción de orina. Estamos hablando de que ha disminuido menos de 400 ml al día está produciendo de orina. Eso es oliguria. Cuando se produce menos de 100 ml al día, eso es anuria, ¿ya? Algunos libros dicen hasta menos de 50. Entonces, está con 30 ml en 2 horas. Obedece órdenes y presenta sequedad de las mucosas. La presión o tensión arterial es de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 115. Paremos las orejas. Si bien esto está en el límite inferior, está taquicárdica porque está arriba de 90. Frecuencia cardíaca normal de 60 a 90, arriba de 90, taquicardia. ¿Ya? En los laboratorios, en la analítica de sangre tiene urea de 122, glicemia de 100, sodio de 155, potasio de 4,6, cloro de 122, creatinina de 1,8, no está muy cristiano, ¿no ve? Y sodio urinario de 10 mil equivalentes. Entonces, vamos a ver los datos importantes. 78 años, tiene antecedente de fumar e hipertensión, el cuadro es de 4 días. Los síntomas que tiene, intolerancia digestiva, vómitos, diarrea. Hace 24 horas ha tenido 6 deposiciones, esta tendencia al sueño y desorientación. ¿Y tú cómo la ves? Doctor, usted la ve somnoliento, ligúrica, obedece órdenes y tiene sequedad de mucosa, signos de deshidratación, sus signos vitales y sus laboratorios. Primero, ¿qué es lo que hay que definir? Hay que definir si es o no hipernatremia. Por el sodio usted ya está pensando que sí lo es. Hay que definir qué tipo de pérdidas ha tenido. Por ejemplo, este paciente tiene pérdidas de líquido extrarrenal. ¿Por qué lo digo? Porque ha tenido, miren, diarreas, vómitos. Entonces este paciente tiene pérdidas de líquido por vía extrarrenal. Además que está con oliguria, así que por el riñón no está perdiendo agua, está perdiendo por otro lado. Vómitos, diarrea, deposiciones, ¿ven? Número 3, este paciente tiene signos de pérdida de volumen. Esos signos de deshidratación, ¿cuáles eran? Piel y mucosas secas, ¿qué más era? Tendencia al sueño, desorientación, oligúrico, poca producción de orina, ¿ya? La sequedad de las mucosas. ¿Qué más? Vamos a ver cómo está la diuresis. Tiene oliguria, ¿ya? 30 ml en 2 horas. La creatinina y la urea están elevadas. ¿Dónde está urea? Y la creatinina están elevadas. Entonces está el riñón tratando de ahorrar lo más que puede de volumen. ¿Qué más me quedaría ver? Hay que ver la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria, porque decíamos que en la hipernatremia es regla que la osmolaridad plasmática esté elevada. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se saca la osmolaridad? ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula de osmolaridad? 2 por sodio más potasio, más glucosa entre 18, más balance electrógeno ureico sobre 2,8, el BU. Entonces, hay otra fórmula también, esta de aquí es para sacar osmolaridad urinaria, ¿ya? Densidad de la orina, en el examen de orina nos dan la densidad. Densidad menos 1 por 1 por 35. ¿Ya? También equivale a multiplicar los últimos dos números de la densidad por 35. Y también tenemos esta fórmula para sacar la osmolaridad urinaria.
Sodio más potasio por 2 más urea sobre 5.6. Esas son las fórmulas que podemos utilizar. Entonces vamos a ver el caso clínico. Teníamos los datos de los signos vitales y los datos de los laboratorios. Y nosotros tenemos que sacar en base a cuál de estas fórmulas nos vamos a guiar. Primero necesitamos sacar la osmolaridad plasmática para saber si cumple con la regla de que la osmolaridad plasmática está elevada, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar con esta fórmula de osmolaridad plasmática. Entonces, ¿cuánto tiene de sodio? Vamos a ver, 155. Aquí está sodio, ¿dónde me lo perdí? Aquí está, sodio sérico, 155 mil equivalente. ¿Cuánto tendrá de potasio? ¿Dónde está el potasio? 4.6 mil equivalente. Glucosa, ¿cuánto está aquí? 100 sobre 18 más urea. ¿Dónde está la urea? Aquí está, 122 sobre 2.8. Primero hago lo que está en los paréntesis y también paralelo voy a hacer las fracciones. Entonces, hago lo que está en el paréntesis y lo multiplico por 2, me da 319.2. Más, la división de 100 entre 18 es 5.55, más, la división de 122 entre 2.8 es 43.5. Entonces, la suma y me da 368.3. Esa es la osmolaridad plasmática. Ahora voy a sacar la osmolaridad urinaria y tengo estas dos. Como yo no tengo aquí ni el valor de la densidad urinaria, porque no me describe el examen general de orina, entonces voy a usar la fórmula de aquí abajo, donde está sodio por más potasio, porque tengo valor de sodio, tengo el valor del potasio y tengo el valor de la urea. Entonces reemplazo. Sodio 155 más 4.6 del potasio por 2 y la urea en 122 sobre 5.6. Hago lo que está en el paréntesis, ¿ya? Por 2 más la división de estos dos. Entonces multiplico y luego sumo. Primero multiplico, me da 319.2 más 21.78 y da 340.9 miliosmol. Ya tengo la osmolaridad urinaria. Entonces, tenía los datos de este paciente, su clínica, sus signos vitales y sus laboratorios. Y tengo también todas las características que acabo de identificar, además de la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Según eso, ¿en cuál de estos encajará? Entonces, vamos a ver, ¿será que tiene pérdidas a través del riñón? ¿Será que tiene pérdidas fuera del riñón? Entonces, yo me doy cuenta que el paciente no tiene pérdidas en el riñón porque tenemos una diuresis escasa. De ahí nomás, sin necesidad de hurgar mucho, ya me doy cuenta que la pérdida por el riñón no es. Y sin embargo, tengo referencias de pérdidas digestivas. Entonces, ¿dónde aquí encuentro pérdidas digestivas? Las voy a encontrar más o menos por aquí, en vómitos y diarreas, ¿ya? Además de eso, tengo signos de que el paciente, si bien no está hipotenso, está taquicárdico, que son de los primeros síntomas, pero más adelante, si esto persiste, empieza a hipotensar. Entonces, este paciente tiene un síndrome hiperosmolar porque vimos acá, perdón que me vuelva, que la osmolaridad plasmática está elevada, ¿ya? Entonces estoy viendo que la osmolaridad plasmática está elevada, por lo tanto es hiperosmolar. ¿Y por qué es hiperosmolar? Porque tenemos hipernatremia. Sencillo, el nombre es síndrome hiperosmolar por hipernatremia. Entonces, la tonicidad o la osmolaridad está elevada en el volumen extracelular y hace suponer algún grado de deshidratación del sistema nervioso central. Como está perdiendo volumen líquido a través del aparato digestivo, ¿qué está ocurriendo? Se está deshidratando. Entonces se pierde volumen por una infección, probablemente tiene una infección de lo que sea este señor. Ya tal vez comió algo que le hizo daño y empieza con vómitos y diarreas. Entonces, como hay un proceso infeccioso, hay un secuestro de líquido en el tercer espacio, disminuye la volemia, se sigue perdiendo líquido a través del tercer espacio, probablemente este tercer espacio se está formando en el lumen, en la luz del intestino, porque está ahí el proceso infeccioso. Pierde líquido por ahí el paciente con los vómitos y las diarreas. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Intenta compensar ese volumen fugando también líquido a través de la sangre. Empieza a fugar líquido hacia el lugar de la infección. Cae la volemia y el cuerpo empieza a detectar niveles elevados de sodio. La relación de sodio, por lo tanto, es alta por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Sufre de deshidratación.
¿ya? Porque el volumen está perdiéndose y el cuerpo necesita reponer ese volumen porque hay una relación alta de sodio y empieza a succionar el agua de las células que los rodean. Entonces se producen signos de deshidratación del sistema nervioso central. Succiona agua de todos lados. Por eso es que tiene signos de deshidratación, se queda de mucosas y piel. Pero también va a haber deshidratación del cerebro, de los músculos y de todo. ¿Okay? Entonces, ese paciente va a encajar más o menos por aquí. Una hipernatremia hipovolémica. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Calcular el déficit de agua. Volvemos acá. Un síndrome preosmolar por hipernatremia. ¿Cuál es el tratamiento? Calcular el déficit de agua. Entonces, esta es la fórmula para calcular el déficit de agua. Y el sodio plasmático, ¿cuánto tengo el sodio plasmático? 155, lo coloco aquí. Sodio ideal 140 menos 1, multiplico por el agua corporal total. ¿Cuánto pesaba? 55. ¿Ya? ¿Y por cuánto voy a multiplicar? Como es una persona mayor a 60 años y es una mujer, por ahí decíamos que era mujer hace ratito, entonces multiplico por 0.45 porque es una persona de la tercera edad. Y voy a hacer primero la división de aquí, luego voy a hacer menos 1 y hago la multiplicación de este paréntesis. Entonces hago mi resta, me va a dar 0.107 por 24.75 y me da el déficit de agua que es 2.6 litros. Ven que como la relación de volumen es menor en los ancianitos, pierden poca agua y para ellos es harto, porque la relación es, el agua corporal total es menor en ellos, ¿no? Entonces pierden poco volumen, vean, 2 litros usted se puede tomar en una hora tranquilamente, pero el abuelito no, entonces vean cómo para ellos le afecta y hay síntomas neurológicos. Hay que considerar que al déficit de agua se debe añadir pérdidas mínimas diarias. O sea, si una persona adulta, joven, usted ha calculado el déficit de agua y además debe añadir las otras pérdidas diarias que pueden haber, que se pueden hacer por la transpiración, por la ventilación, puede aumentar 1500 a 2000 ml más de pérdidas mínimas diarias según la temperatura, el clima y el tipo de actividad física que realiza el paciente. Hay que considerar que se debe canalizar una vía venosa periférica para hacer la corrección del déficit de agua. Utilizar solución salina hipotónica. Ya no sirve de nada administrar suero con abundante cantidad de sodio porque no vamos a conseguir el efecto deseado. Si tenemos hiperosmolaridad, que es regla en la hipernatremia, osmolaridad elevada por arriba de 190, entonces no debemos usar solución dextrosa al 5% porque está considerado que la solución dextrosa, como tiene glucosa, aumenta la osmolaridad. Si tenemos una hemodinamia inestable, o sea, taquicardia, hipotensión, se debe iniciar con solución salina fisiológica al 0.9%, que si bien tiene un poquito de sodio, es muy poquito y es más pues agua, ¿no? Vamos a ver la corrección. Hay que ver cómo ha mejorado la corrección una vez administrados los fluidos. Muy bien, doctora, usted calculó ahí 2.9, 2.7, 2.4. Usted calculó cuánto va a ser la corrección según el déficit de agua. Pero ¿será que tras la administración de esa cantidad de suero, de esa cantidad de agua, va a mejorar la hipernatremia? ¿Qué tanto va a mejorar? Entonces es bueno que nosotros aprendamos a verificar nuestra corrección. Para eso hay esta fórmula acá en la cual nosotros vamos a poder evaluar el cambio que va a tener el sodio sérico tras la administración de 1 litro de fluidos por endovenoso. Esta fórmula consiste en el sodio que contiene la solución que usted le va a administrar por endovenosa menos el sodio sérico que usted ha medido sobre el agua corporal total más 1. De esta manera usted va a poder verificar si ese suero va a ayudar a que baje o no el sodio. De esto nos sirve para elegir de manera adecuada el tipo de suero que vamos a usar. Vamos a recorrer esta tabla que les indiqué en el tema pasado, donde dice la cantidad de sodio que tiene cada suero. Miren, la solución fisiológica al 0.9% de 1 litro o 1000 ml tiene 154.000 equivalentes. La solución salina al 0.45% tiene 77.000 equivalentes. La solución salina al 3% tiene 513.000 equivalentes.
La solución dextrosa al 5% no tiene nada de sodio. Estas son las cantidades de sodio que tienen estos sueros. Por lo tanto, vean, yo tengo las diferentes presentaciones y tengo que ver cuál voy a elegir y saber si tras la administración de este o de este o de este, o de este, cuánto va a bajar de sodio. Entonces seguimos con este paciente, esta señora de 55 kilos, 78 años, que tiene un síndrome hiperosmolar por hipernatremia, que tiene un déficit de agua de 2.6 litros y que yo necesito saber si corrigiendo este 2.6 va a mejorar o no estos 155 mil equivalentes, que es el problema. Tomando en cuenta que estas son las presentaciones, ¿ya?, de suero y cuánto de sodio tienen estos. Entonces voy a calcular el cambio del sodio sérico tras la administración de 1 litro, primero, de 1 litro de uno de estos fluidos. Vamos a ver, el sodio contenido en la solución. Voy a elegir la solución que contenga menos sodio. Ya, usted me va a decir esta porque tiene 0. Sin embargo, yo acabo de mencionar hace un momento una regla que dice que en un estado hiperosmolar, como este de aquí, no debo administrar solución dextrosa. ¿Por qué, doctora? Porque tiene glucosa y eso va a hacer que aumente más la osmolaridad del plasma. Porque, ¿qué regía la osmolaridad del plasma? Todos los electrolitos o todas las partículas osmóticamente activas. ¿Y cuáles son? El sodio, el potasio, la glucosa. Entonces, si yo le aporto glucosa, ¿qué voy a hacer? Aumentar la osmolaridad y no voy a disminuir el sodio. Y lo que yo quiero es disminuir el sodio y también disminuir la osmolaridad. Por eso no voy a elegir el dextrosa. Voy a elegir otro de estos que tiene menos cantidad de sodio, que es este de aquí. La solución salina al 0.45%, que tiene 77 mil equivalentes de sodio. Entonces voy a reemplazar en esta fórmula. El sodio que contiene la solución es 77, menos el sodio sérico que tiene el paciente. ¿Cuánto es? 155. Anoto acá. Dividido entre el agua corporal total. ¿Cuánto es el agua corporal total? Peso, 55 kilos, por la constante, esta mujer que es de la tercera edad, 0.45 y más 1. Entonces hago lo que está arriba, dijete, menos 155 me da menos 78. Hago la multiplicación y luego la suma. Y me da, luego de realizar esta división, un total de menos 3.09. Ese es el cambio de sodio que va a tener tras la infusión de 1 litro. Vean, 155 tenía el paciente de sodio. Si yo administro 1 litro de este suero, va a disminuir menos 3.09 y me va a dar un total de 151.9 mil equivalentes. Va a bajar, vean, administro 1 litro y va a bajar. Perfecto, pero no se olviden que el déficit de este paciente no es 1 litro, el déficit es 2.6 litros. Entonces, si yo administro estos 2.6 litros, ¿cuánto irá a bajar o mejorar este sodio? Hago la regla de 3 simple. Si con 1 litro baja menos 3.09, con 2.6 litros, ¿cuánto bajará? Entonces se multiplica esto por esto y se divide entre esto. 2.6 por menos 3.09 dividido entre 1. Y me da un total de menos 8 mil equivalentes. Entonces hago, si el paciente tiene 155 mil equivalentes y al administrar 2.6 va a bajar menos 8, me va a dar un total de 146 mil equivalentes, casi perfecto, porque el parámetro va de 135 a 145. Entonces, al hacer la corrección del déficit de agua, yo, si administro bien, voy a tener este resultado en el paciente. Entonces, ¿es una solución adecuada administrar este suero? Pues sí, porque va a llegar casi al límite deseado. Muy bien, chiquitos, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora.